Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a este primer tramo formativo del año, los libros escolares, libros para aprender, el uso de los libros escolares en la planificación de la lectura y la escritura. Vamos a dar comienzo a este primer encuentro, como ustedes saben, y para los que es su primer tramo que cursan, los tramos constan de 3 encuentros, tenemos 3 viernes consecutivos, este viernes, el 3 de marzo y el 10 de marzo, siempre a las 18 horas. Ustedes saben que estos encuentros quedan grabados. Para aquellos docentes que se inscribieron, van a poder tener acceso a la bibliografía que se encuentra en las aulas, y también van a poder tener acceso a una evaluación autoasistida que va a aparecer en el último encuentro, en el encuentro del 10 de marzo, y que si la aprueban, bueno, se va a emitir una constancia que ustedes pueden presentar en sus jurisdicciones. Bueno, en este primer encuentro, que nosotros vamos a conversar sobre la planificación de la lectura y la escritura y los libros escolares como recurso, nos vamos a centrar en este encuentro en primero y segundo grado o primero y segundo año de la escuela primaria. En el próximo encuentro va a estar centrado en tercero y cuarto, y el último encuentro en el resto de los grados o años del segundo ciclo, en quinto, sexto, séptimo. Bueno, antes que me olvide, perdón, me olvidé de mandar saludos, calurosos saludos de la secretaria de Educación, Silvina Wirtz, del subsecretario Mauro Di María y de la directora nacional de Educación Primaria, Cintia Cooperman, que hubiese querido estar aquí, pero no pudo en este momento. Bueno, como les decía, nos vamos a distribuir así el trabajo a lo largo de estos encuentros, y en este primer encuentro en particular nos acompañan Sandra Estorino, Tatiana Israelov, Lara Nesis y Camila Silio del equipo de lengua, prácticas del lenguaje. Mi nombre es Silvia Lovelo, que no me había presentado antes, y también nos va a acompañar en el final de este encuentro Mirta Castedo, para hablarnos sobre las propuestas de formación del Infot en relación con la enseñanza de la lectura y la escritura, que está abierta la inscripción, y ella nos va a comentar un poco de en qué consisten estas propuestas que están en el marco de una actualización académica. Bueno, vemos que en el chat hay ya varios docentes de todo el país, de Córdoba, de San Juan, de San Luis, de Neuquén, sí, todos muy bienvenidos. Y bueno, le cedo la palabra a Tatiana Israelov para que comencemos la jornada de hoy. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Como bien decía Silvia, nuestros propósitos del encuentro de hoy tienen que ver con la reflexión acerca de la importancia de la planificación anual como una hipótesis de trabajo para orientar la enseñanza a lo largo del año, con el análisis de los criterios que organizan dicha planificación y de los insumos necesarios para su elaboración, con la consideración de diversas posibilidades para la inclusión del libro escolar en la planificación anual. Nos vamos a centrar bastante en este punto, y en la profundización del trabajo sobre el ambiente alfabetizador y el nombre propio en primero y segundo grado. Como sabemos, este año continúa el programa Libros para Aprender, una política de entrega de libros escolares 1 a 1, como línea programática que se articula con el trabajo en el territorio y con los tramos de formación docente del Infot. Se suma además este año la entrega de la colección Historias por Leer, que está compuesta por 14 títulos, y se enviarán 2 títulos para cada niño y cada niña, que tendrán en mano durante la primera parte del ciclo lectivo. Esta colección cuenta con algunos títulos traducidos a lenguas indígenas,
y serán enviados uno a uno para cada niño y cada niña. En este sentido, consideramos que tener en cuenta cuáles serán los libros que llegarán a los chicos y las chicas, y los títulos de estos libros por parte de la colección Historias por Leer, se torna muy importante a la hora de planificar la enseñanza. En relación a los libros que se entregan, nos parece importante recuperar algunas cuestiones abordadas el año anterior, el año pasado, cuando se hizo entrega de estos libros por primera vez, que tienen que ver con considerar que los libros son de cada una de los estudiantes, y por lo tanto es necesario destinar tiempo para que las chicas y los chicos lo exploren, registren sus nombres, recorran el índice, se puedan detener en algún capítulo para mirar su organización, para leer algún texto que les llame la atención, para reconocerlo y conocerlo. Y algo muy importante y fundamental es que el libro es un instrumento de trabajo, y entonces tiene que poder ser escrito, marcado, tachado, borrado, tiene que funcionar como esto, como un insumo a la hora de trabajar, y no, la idea no es llegar hacia fin de año y que el libro esté prolijo e impoluto, sino que se noten justamente las marcas del trabajo. En relación con las condiciones que posibilitan los libros en el área de lengua, prácticas del lenguaje, consideramos que nos posibilitan desplegar más y mejores estrategias de lectura por sí mismos y relecturas con distintos propósitos, justamente porque los chicos tienen el libro en la mano. También la posibilidad de producir escrituras diversas en torno a los textos leídos, y de reflexionar sobre la escritura, de volver a los escritos, analizar los problemas y revisarlos. Por otro lado, creemos que a nivel institucional el uso de los libros promueve un intercambio entre docentes y equipos de conducción para acordar la continuidad y la progresión de los contenidos sobre los que se va a profundizar a lo largo del ciclo lectivo. Es una oportunidad de volver a pensar la enseñanza a la luz de estos libros escolares que llegarán a las escuelas, y de poder conformar, ¿no?, mesas de trabajo entre los docentes que puedan organizar de manera ciclada sus planificaciones, considerando qué se va a ver en un año, qué se va a ver en el anterior y en el posterior. Entonces, en este sentido, nos parece que los libros, que la llegada de los libros se constituyen en una oportunidad. Vamos a empezar a pensar en relación a esta llegada de los libros y cómo incluir estos libros en la planificación anual, ¿no? Considerando que es la planificación la que comanda la enseñanza, y el libro escolar nos sirve como una herramienta al servicio de la enseñanza y del aprendizaje, pero que se suma a esta herramienta docente que es la planificación, y a las decisiones docentes que se toman en torno a tal. Entonces, en este sentido, la llegada temprana y la exploración por parte del equipo docente de los libros escolares va a permitir articular la planificación con el libro escolar, y también el conocimiento de los títulos que decíamos de las historias por leer. Para poder profundizar en los criterios que orientan el armado de la planificación, les estamos compartiendo en pantalla una planificación anual a partir de la cual empezar a mirar con mayor detalle estos criterios que nos sirven a la hora de organizar nuestro plan anual. Desde ya que se trata de un ejemplo, entre otros posibles, y que creemos que resulta una manera útil de organizar el trabajo, y que tanto para quien lo va a llevar a cabo, como para comunicarlo a otros miembros de la institución escolar, ya sea en las conducciones de las escuelas, ya sea un maestro o una maestra que toma
la suplencia de ese grado, y también llegado fin de año, de poder comunicar al colega que va a tomar ese grado qué se ha trabajado y qué ha quedado pendiente, con sus marcas, ¿no? Porque como decíamos, la planificación es una hipótesis de trabajo que a lo largo del año va a ir sufriendo modificaciones que vale la pena dejar anotadas, dejar marcadas, porque, bueno, la vorágine escolar a veces nos hace no poder recuperar del todo lo que fue pasando. Entonces, digo, estas marcas escritas justamente nos permiten guardar memoria de lo que fuimos pudiendo hacer, de las decisiones que fuimos tomando a lo largo del año. Para comenzar, vamos a pensar, bueno, ¿qué insumos necesitamos a la hora de planificar? Por un lado, la memoria didáctica del año anterior, ¿no? Conocer qué leyeron y qué escribieron las chicas y los chicos, bajo qué modalidades, qué proyectos llevaron a cabo, qué quedó pendiente de lo planificado. Por otro lado también, como decíamos, qué libro escolar va a llegar para las chicas y los chicos del grado, poder mirarlo, explorarlo como docentes, ver qué trae y de qué manera yo incluyo eso que trae en mi planificación, qué títulos de la colección de historias por leer llegarán a los niños y niñas de sus grados, y también explorar la biblioteca de la escuela para ver con qué recursos contamos, ¿no? Para ver qué ejemplares repetidos tenemos, para ver qué títulos de los autores podemos encontrar en las bibliotecas de las escuelas. Nuestra planificación, como decía Silvia al inicio, es o corresponde a primer grado. Nosotros en este encuentro nos vamos a centrar en la unidad pedagógica, en primer y segundo grado, pero esto nos parece que, más allá de lo específico que vamos a analizar de estos grados, los criterios que organizan la planificación y los insumos necesarios a la hora de planificar sí son comunes al resto, ¿no? de toda la escuela primaria. En relación con esta planificación específicamente, por un lado nos permite ver varias cosas. Por un lado, la separación de la lectura y la escritura en función de los contextos literarios y no literarios, contemplando las particularidades que implica leer y escribir en un contexto de estudio en áreas como las ciencias sociales y las ciencias naturales, y la lectura y la escritura en un contexto literario. Por otro lado, también en esta planificación podemos distinguir las actividades habituales que se sostienen a lo largo del año o durante un periodo de tiempo, pero que no suponen el desarrollo de una secuencia o un proyecto, sino que forman parte del día a día en el aula. Por ejemplo, durante el primer tiempo de primer grado, el trabajo en torno al nombre propio va a formar parte de estas situaciones de trabajo cotidianas. Todos los días las chicas y los chicos leerán y escribirán sus nombres y otros nombres. Vamos a ampliar esto más adelante en este encuentro. Y también lo mismo sucede en relación al trabajo con el ambiente alfabetizador, que también va a ser foco de un trabajo más, o de una mirada más minuciosa en un ratito nomás. Por otro lado, el trabajo en torno a la biblioteca del aula, su organización, los préstamos, las conversaciones acerca de lo leído, la organización de mesas exploratorias, forman parte de estas situaciones habituales de lectura y escritura en las aulas. Asimismo, la agenda de lectura, que podríamos pensarla en el marco de la biblioteca del aula, aunque nosotros decidimos distinguirla para marcar su especificidad, se sostiene en simultáneo a otras lecturas que suponen los proyectos o la secuencia. Entonces, la agenda de lectura puede o no dialogar con la secuencia o proyecto que estamos llevando a cabo, y en muchos casos se torna una instancia propicia y valiosa para ampliar lecturas. Supone al menos una lectura semanal que puede estar organizada en función de ciertos criterios, ciertos recorridos, por ejemplo, mensualmente, ¿no? Ya sea seguir un género, un personaje de la literatura, o organizarlos por un tema que los nuclea. Y también la agenda de lectura se puede tornar un espacio
interesante para llevar a cabo la lectura de una novela, ¿no? A lo largo de varias semanas. Bueno, vale la pena hacer mención a algunos ejemplos de los libros escolares que incluyen estas propuestas, ¿no? Que pueden dialogar entonces con la planificación, no para guiarla, sino para tomar esto que los libros traen y ponerlo en relación con nuestra planificación. En el libro A la Plaza 1, de la editorial Loncera, el capítulo 1 trabaja en torno al nombre propio y el armado de carteles para el aula. En el Explorando 1, de la editorial Hola Chicos, en el primer capítulo se profundiza el trabajo sobre el nombre propio de otros nombres. En el capítulo 2, de A la Plaza 2, se trabaja en profundidad sobre el armado y la organización de la biblioteca del aula. También en el capítulo 2 del Estoy estudiando de Viva, se aborda el trabajo sobre la biblioteca. Entonces, en este sentido, creemos que una exploración minuciosa de los libros que nos llegan a las escuelas nos permite hacer uso de ellos bajo nuestras decisiones, ¿no? Que sean nuestras decisiones docentes las que comandan este uso del libro. Por otro lado, en esta planificación está diferenciado el contenido de reflexión sobre el lenguaje, que se trabajará en el año, que va a precisar de una dedicación específica en el horario semanal, ¿no? Como el resto de las situaciones de lectura y escritura. Y si bien en la planificación anual están enunciados de manera general, reflexiones en torno a problemas textuales, reflexión sobre el sistema de escritura, separación léxica, ortografía literal, sin dudas en planificaciones bimestrales o trimestrales, o de los proyectos o secuencias que se llevan a cabo, va a requerir de una mayor minuciosidad, ¿no? Y especificidad. En los libros escolares solemos contar con propuestas que apuntan a la reflexión sobre el lenguaje, pero que en general es necesario enriquecer. Vamos a ver, por ejemplo, algunas cuestiones interesantes, que es que en el libro Explorando 1 de la editorial Hola Chicos ofrece un espacio específico para ir registrando palabras a las que se remite, palabras seguras, a las que se va remitiendo a lo largo de todo el libro. Lo mismo sucede en otra propuesta editorial, que es el Pollo Goyo 1, donde se destinan espacios específicos a lo largo de cada capítulo para ir registrando palabras que funcionen como palabras seguras para ayudarlos a escribir otras. Finalmente, como contenido central de la planificación, lo que encontramos son los referidos a los proyectos y secuencias, o secuencias que tendrán una duración aproximada de entre 2 o 3 meses, ¿no? Y en primer grado, la primera secuencia es en base a textos versificados, la lectura y escritura de canciones conocidas, las que cantaban en el jardín, coplas, nanas, y de nuevas canciones para ampliar el repertorio, ¿no? Incluyendo rimas, rondas, adivinanzas, limericks. Seguramente, bueno, también las propuestas editoriales tienen en su mayoría capítulos destinados al trabajo en torno a textos versificados. Incluyen canciones, incluyen poesías. En general podemos encontrar en la mayoría de los libros de primero y de segundo grado capítulos destinados a este tipo de textos. Es interesante pensar que nosotros decidimos comenzar el año con este tipo de textos porque los textos versificados nos ofrecen o son potentes para el trabajo sobre la lectura y la escritura con niños que están aprendiendo a leer y escribir, porque son textos fácilmente memorizables, que los chicos y las chicas se animan a leer por sí mismos, donde pueden reescribir algún verso, donde pueden completar alguna palabra, y de este modo ofrecen distintas oportunidades para trabajar para abordar el trabajo sobre el sistema de escritura. Y al mismo tiempo estamos trabajando sobre textos de circulación social y ampliando el universo cultural ofrecido, ¿no? En relación a las canciones, las coplas, las poesías, haciendo conocer
distintos autores y tipos de textos. Es esperable que en segundo grado se retome también al inicio este tipo de texto, porque seguramente que ya hay niños y niñas que leen y escriben de manera convencional, pero muchos, o algunos otros, todavía no. Y entonces también el trabajo de contexto versificado nos permite diferenciar o diversificar las tareas, ¿no? Para aquellos niños que ya leen y escriben convencionalmente, y para aquellos niños que todavía aún no lo hacen. Bueno, en este sentido, sabemos también que ese material que el libro escolar nos ofrece, esas canciones, esas poesías, será necesario enriquecerlos con otros materiales que las y los docentes seleccionan para ampliar esos repertorios. Continuando con nuestra planificación, podemos ver que en la última etapa del proyecto de Cancionero se desarrolla una secuencia en torno a un ejemplar en mano. En este caso corresponde a La Vuelta al Mundo, que es uno de los cuentos que llegarán a los chicos y las chicas en el marco de las historias por leer. No nos vamos a detener específicamente en las historias por leer, porque los próximos tramos del área van a estar destinados específicamente al trabajo sobre esta colección, pero nos interesaba sí pensar que, bueno, justamente en este caso, este título dialoga con la agenda de lectura, que está incluida en simultáneo durante los meses de marzo, abril y mayo, porque es un texto con estructura reiterativa, ¿no? Y también este tipo de textos nos brindan un contexto propicio para la lectura y la escritura en los primeros grados, dada su estructura, su musicalidad, la posibilidad de anticipar la trama, la posibilidad de memorizar ciertas frases que se reiteran, o ciertas palabras del relato, y esta fascinación de los niños, ¿no?, de escuchar estas historias una y otra vez, teniendo en cuenta aquello que se sostiene y aquello que cambia y opera como un giro en la historia, pero que es fácilmente anticipable, ¿no? Ya hay un momento, después de haber leído algunas historias con reiteraciones, donde los niños ya saben que en algún momento estas reiteraciones que se van sucediendo van a tener un quiebre o un cambio. Entonces, tanto los textos versificados como los cuentos con estructura reiterativa nos dan un contexto propicio para trabajar sobre el sistema de escritura, y por ese motivo es que están al inicio de los primeros grados de la unidad pedagógica. No es aleatoria la decisión de incluirlos durante los primeros meses de trabajo. Por otro lado, en relación a los cuentos que se eligen leer al inicio del año, nos resultaba también importante recordar que el año pasado, en el nivel inicial, las chicas y los chicos recibieron 2 libros en mano que fueron entregados para los meses de octubre o noviembre, y la verdad es que resultan insumos valiosos para volver a tomar en el primer grado de la escuela primaria, ¿no?, para que cada niño o niña cuente con su ejemplar en mano, además de los que les van a llegar este año. Esto en relación a estos primeros 3 meses del año en esta planificación. Después podemos ver en los siguientes meses un recorrido en torno, una secuencia, un proyecto en realidad, porque tiene un producto que es la reescritura colectiva de un cuento tradicional, que tiene que ver con un recorrido por los cuentos tradicionales, justamente, ¿no? ¿Y por qué incluirlos? Bueno, porque conocer las historias del lobo feroz, como puede ser Caperucita, Los Tres Chanchitos, conocer a las brujas de Hansel y Gretel o de Blancanieves, a los pícaros, como el gato del gato con botas, nos permite incluir a niños y niñas en una comunidad de lectores universal, ¿no?, de que compartimos ciertos saberes porque hemos leído y conocido las mismas historias, y también la posibilidad de vincular estos textos clásicos con otros de la literatura contemporánea que los reversionan, que los resignifican, o a los cuales se hace alusión.
A la vez, los cuentos clásicos tienen una estructura canónica que, tal como decíamos con los cuentos con reiteraciones, permiten su anticipación, ¿no? La rápida recuperación de los sucesos de la historia y poder reparar en el lenguaje escrito, en situaciones de lectura e intercambio entre lectores, y también poder ocupar o proponer situaciones de escritura a través del maestro, por ejemplo, como es el caso del producto final, que es la reescritura, por ejemplo, en este caso de un cuento tradicional, ¿no? Además, como estos cuentos tienen diversas versiones, es pertinente ofrecer a los chicos la posibilidad de escribir su propia versión de estos cuentos. También en los libros de primero y segundo grado suele haber versiones de los cuentos tradicionales. Finalmente no, en el tercer bimestre vemos otro proyecto también articulado que tiene que ver con, con los libros de las historias por leer, que tiene que ver con los cuentos de humor. Acá se articula con el cuento Carnaval en el Zoo, que les va a llegar a los chicos y las chicas, y su producto final, en este caso, tiene que ver con la escritura colectiva de recomendaciones. Desde luego que si los chicos y las chicas van a escribir recomendaciones, van a tener que leer recomendaciones a lo largo del desarrollo de la propuesta. Y finalmente, en los últimos meses del año, se incluye un recorrido de lectura siguiendo un personaje prototípico de la literatura, que son las brujas, en este caso, cuyo producto, se trata de un proyecto cuyo producto final es la elaboración de una galería de brujas. Los primeros cuentos que se leen en un proyecto de seguimiento de personaje prototípico van a ser los cuentos clásicos, porque después, si leemos los contemporáneos, la posibilidad de encontrarse con esos personajes resignificados solo va a cobrar sentido si conozco justamente las características prototípicas de ese personaje en los cuentos tradicionales o clásicos. Entonces, y por último, digo, en el último bimestre, vemos que en paralelo, ¿no? En la agenda de lectura, se propone la lectura de una novela semana a semana. Entonces, a la hora de planificar, digo, este recorrido, mirando cómo está organizada esta planificación, nos permite entrar a mirar cuáles son los criterios que la organizan, ¿no? Que tienen que ver con la diversidad, con que se lea y se escriba con diversos propósitos, que se ofrezcan distintas situaciones de lectura y escritura para las chicas y las chicas, también que se incluyan diversos textos, diversos autores, diversos géneros, diversos tipos de textos, también que se incluya diversidad de situaciones de lectura y escritura, tanto por sí mismos como a través del maestro, tanto situaciones de escritura colectivas como individuales o en pequeños grupos, y también algo interesante para mirar es cómo las propuestas de escritura siempre están vinculadas con las propuestas de lectura, ¿no? Las situaciones de escritura que se proponen tienen un fuerte anclaje en las lecturas propuestas. Otro de los criterios que organiza la planificación tiene que ver con la continuidad, con poder sostener situaciones de lectura y de escritura de manera tal que los contenidos van a ser revisitados a lo largo del año en diversos contextos. De esta manera, a partir de este trabajo y de las intervenciones docentes, los chicos y las chicas irán progresando como lectores y escritores. Y a la vez vemos, digamos, esta continuidad, por un lado, en relación con los tipos de situaciones que vamos proponiendo a lo largo del año, y por otro lado, la posibilidad de sostener durante cierto tiempo en el año una propuesta determinada, ¿no? Durante varios meses la tarea está abocada a cierto recorrido de lectura, a cierto contexto de trabajo. Por otro lado, el otro de los criterios que organiza la planificación tiene que ver con la progresión, y se refiere a la posibilidad de ir justamente progresando en la complejidad
de las situaciones que se ofrecen para leer y describir, y en los textos que se irán ofreciendo a lo largo de los recorridos. También es interesante pensar en este criterio de progresión a lo largo del ciclo, ¿no? Para poder mirar las planificaciones bajo una mirada ciclada y poder ofrecer, ¿no? esta posibilidad de ir profundizando sobre los contenidos y ofreciendo a los chicos y las chicas textos cada vez más complejos y propuestas cada vez más complejas a lo largo de todo el ciclo. Y bueno, por último, el criterio que también podemos ver muy claramente en la planificación tiene que ver con la simultaneidad, ¿no? Con la posibilidad de que en un mismo momento del año convivan distintas situaciones, las situaciones habituales y los proyectos o secuencias. Entonces, ¿cómo se ve esta simultaneidad? Esta simultaneidad se va a ver en nuestro horario semanal, ¿no? Donde, bueno, todos los días, por ejemplo, al inicio del año, como decíamos, vamos a destinar un tiempo de trabajo al nombre propio. 2 veces por semana trabajaremos sobre el proyecto o la secuencia central de ese momento del año. Una vez por semana para la agenda de lectura, una vez por semana para la biblioteca del aula, 2 horas a la semana para la reflexión sobre el lenguaje, ¿no? Entonces, de esta manera son múltiples las ocasiones que ofrecemos a chicos y chicas para encontrarse con situaciones de lectura y escritura a lo largo de nuestra planificación, a lo largo de estas semanas de trabajo. Es interesante organizar la propuesta de trabajo en el horario semanal porque nos permite justamente llevar a cabo todas esas propuestas que por ahí en una planificación anual parecen ser muchas conviviendo al mismo tiempo, pero la posibilidad de organizarlas día por día nos ofrece justamente este anclaje en, bueno, los lunes hago esto, los martes hago esto otro, los miércoles esto otro, y sostenerlo, ¿no? Que no se nos vayan perdiendo algunas situaciones por el camino, digamos. Estos 4 criterios que estamos viendo nos organizan la planificación tanto en los primeros grados de la escuela primaria como en el resto de los grados, ¿no? Estos mismos criterios son los que guían una planificación en tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. La posibilidad de mirar si estamos teniendo en cuenta estos criterios en nuestras planificaciones nos ofrece una guía para poder llevarlas o analizarlas tanto, digo, uno con su propia planificación como en el colectivo docente de una escuela de una institución. Bueno, hasta aquí fue un gran pantallazo de, bueno, cómo podemos tener en cuenta los libros escolares y los libros que llegarán en el marco de las historias por leer para organizar una planificación, qué criterios tener en cuenta para la hora de planificar, y analizamos minuciosamente esta planificación que pusimos como ejemplo posible. Donde vamos a detenernos ahora es en el trabajo sobre el ambiente alfabetizador, y luego sobre el nombre propio, el trabajo en torno a los nombres propios. Así que, Sandra, te dejo avanzar sobre ambiente alfabetizador. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo que vamos a empezar a compartir con ustedes ahora es algunas consideraciones sobre el ambiente alfabetizador. Como vieron, y bien les dijo Tati, nosotros ahí lo teníamos ubicado como una actividad habitual, ¿sí? En el sentido de la frecuencia con que nosotros estamos pensando ese uso de ambiente alfabetizador. Pero para comenzar, les queríamos compartir algunas reflexiones que hacen especialistas en el área acerca del tema del ambiente alfabetizador. Vamos a citar a una de las personas que estaba aquí hasta hace un ratito y que después va a compartir con ustedes el último momento, que es Mirta Castedo,
Y Gabriela Oz, en un artículo bastante nuevito, podríamos decir, de la Universidad Pedagógica Nacional, es de diciembre del 2021, que tenía que ver con, bueno, con la situación tan especial que pasábamos por la pandemia. Ellas allí dicen: el ambiente alfabetizador se constituye en una constitución didáctica fundamental para la alfabetización inicial, para la alfabetización inicial en el aula. Y más abajo después dicen: la inmersión es necesaria, pero nunca suficiente, es el uso del material en situaciones didácticas lo que se constituye en condición alfabetizadora. Ahora nosotros sabemos que esta época del año, cuando comenzamos las clases, y sobre todo los maestros de primero y las maestras de primero, sobre todo ellas, nos ocupamos mucho de decorar el aula, de poner carteles, con las mejores intenciones, ¿no? La idea hoy es ver un poco qué deberían tener esos carteles, qué información deberían tener esos carteles, y cómo construirlos, ¿sí?, a lo largo del año. Con respecto a estas citas, lo que nos están diciendo aquí las autoras es que no bastan esos carteles en el aula para que las niñas y los niños acudan a ellos y puedan obtener una información significativa que los ayuden a resolver problemas de escritura o lectura. Es decir, por el solo hecho de estar esos carteles presentes en el aula, ese ambiente no se torna alfabetizador. ¿Cuál es nada más ni nada menos que la acción intencionada de los docentes y de las docentes, ¿no? O sea, en el marco de situaciones didácticas. Lo que hace que estos portadores, que después vamos a ver cuáles son, sean significativos para los chicos y se transformen realmente en fuente de información genuina. ¿Sí? Más, otra cita que queríamos compartir, dice: en la escuela, que es de Nemirovsky, en la escuela textos, desde el 2009, textos y prácticas de lectura y escritura se hacen presentes con una clara intencionalidad educativa para propiciar el aprendizaje de la lectura y de la escritura por parte de todos los sujetos escolarizados. Promovemos que la escuela sea un ambiente donde los objetos y modos de actuar propios de la cultura letrada están presentes diariamente. ¿Por qué enfatizamos esto de que no son solamente, o sea, que por sí solos no alfabetizan? Porque el cartel necesita necesariamente, el cartel, ese portador, necesita la intervención docente. Nosotros decimos: a usar el ambiente alfabetizador se enseña, ¿sí? Es una acción que realiza el docente o la docente, y a la que los chicos van a lograr mayor autonomía a medida que ese uso se haga más frecuente. O sea, no van a acudir a él por iniciativa propia. Somos nosotros y nosotras los que insistimos y hacemos que esa información, que primero sepan qué es lo que está allí colgado, después para qué lo pueden utilizar, y después puedan resignificarlo para escribir y para leer y para escribir. Por eso insistimos en ponerlo como actividad habitual, no solo la actividad del armado, sino su uso. Y en el marco de las situaciones didácticas que se van surgiendo, van a tomar significación en ese sentido. Lo que nosotros proponemos, que puede estar en las paredes del aula, en este caso estamos circunscribiéndonos a la UP, pero vamos a hacer algunas consideraciones de qué en primero y qué en segundo, ¿sí? ¿Cuáles son los carteles que aparecen más frecuentemente o deberían aparecer más frecuentemente? ¿Sí? El abecedario es como infaltable y sabemos que aparece en todas las aulas. El abecedario, la lista de los nombres de los alumnos y de las alumnas, las listas de los días de la semana, o sea, una serie de listados, los meses del año, el panel de los cumpleaños, el calendario, el horario semanal, y la agenda de lectura con los títulos que se han leído y que se van a leer, para que los chicos los recuerden. Y hay algo que me olvidé de comentarles primero, y es que en este sentido, cuando los libros que ustedes van a recibir, o que apenas empiece el año estarán recibiendo, la mayoría de ellos, por no decirles casi su totalidad, los primeros capítulos, como los mostró Tati,
están dedicados tanto con el nombre propio como algunas situaciones de estas del ambiente alfabetizador. Allí tenemos una del calendario de los cumpleaños, por ejemplo, en alguno de los libros. La mayoría de ellos empiezan, sobre todo los de primer grado, no tanto los de segundo, pero los de primer grado en general empiezan con esto. ¿Sí? Otras escrituras que podemos poner en el ambiente serían los nombres de los personajes de los cuentos leídos, bancos de datos con información, las escrituras que van surgiendo en el desarrollo de las secuencias o proyectos, los nombres de los personajes, algún vocabulario específico de las clases de ciencias naturales o de ciencias sociales, y algo que, y en esto sí, tal vez tenga más que ver con el trabajo en el segundo grado y no tanto en el primero, en los momentos de que nosotros proponemos reflexiones de situaciones de reflexión sobre el lenguaje, es muy probable que las chicas y los chicos lleguemos a algunas conclusiones parciales o algunas generalizaciones que deberían estar colocadas en el aula para volver a ellas cuando vuelvan a surgir esas dudas por las cuales hemos reflexionado, ¿sí? En cuanto, les decíamos, esta progresión que hay entre primero y segundo, ni todos los carteles de primero van a desaparecer para segundo, ni algunos carteles no son necesarios especialmente en segundo. Decimos, por ejemplo, el abecedario es muy probable que su uso sea mucho más frecuente en el primer grado que en el segundo. Sin embargo, sabemos que la heterogeneidad que solemos tener en el aula nos indica que muchos de los chicos o algún grupo de chicos de segundo aún necesiten consultar ese abecedario porque todavía no han logrado el principio alfabético, o sea, no escriben con todas las letras, digamos. Lo mismo pueden ser los listados de los nombres o los días de la semana, o sea, son fuentes que si bien pueden no tener un uso tan frecuente, sí para algunos, para otros siguen siendo necesarias. Es muy probable y que algunas, si podemos, si es posible, conservar incluso algunos de los carteles que acompañaron a los chicos en su proceso en primer grado y volverlos a colocar en segundo, porque ellos ya saben lo que ahí dice. O sea, lo importante para nosotros es que los chicos sepan qué dice ahí y para qué los utilizan. Un apartado especial, nos gustaría hacer un comentario especial al respecto del abecedario. Nosotros sabemos que la mayoría la mayoría de las revistas o de los libros suelen traer abecedarios palabra-imagen muy lindos, de muchos colores, que adornan el aula, pero que no siempre sirven para lo que queremos nosotros, que es que sean consultados por los chicos. Nosotros les vamos a proponer un abecedario donde se puede colocar las letras en el orden convencional del abecedario, pueden estar en letra imprenta sola, pueden estar en los 4 formatos, eso lo elige el docente, y a partir, abajo de esa letra, deberíamos empezar a colocar palabras que aparezcan en el uso frecuente con los chicos. Por supuesto, y después Lara les va a hablar mucho más de esto, la primera palabra que va a aparecer es la de los nombres de los integrantes del grupo, ¿no? de la clase, del grupo clase. Y después podemos empezar, que comiencen con esa letra. Y a partir de allí podemos ir colocando y completando otras palabras que aparezcan en el contexto de los cuentos leídos, de las canciones cantadas, de los poemas recitados, de todas esas situaciones de lectura y de escritura que Tati les comentó que estaban en la planificación. Allí, este abecedario puede tener, como no puede tener, imagen. Y esto es algo que incluso puede traer polémica o es motivo de polémica. ¿Por qué a veces es mejor que no tengan imágenes? Y en este respecto nos vamos a referir al formato de esos carteles. Nosotros queremos que los niños busquen información en las letras, ¿sí? Que la información sea de las letras, que lean y que les sirva para leer y para escribir. Si un niño, para buscar
una información va a la imagen, se está perdiendo parte de la información, que es la palabra. Entonces, van a ver que en el caso que les estamos mostrando ahora en pantalla, tiene una imagen copa. Podría no tenerla, por ejemplo, si nosotros eligiéramos cuestiones de palabras de uso frecuente, como pueden ser los animales de un cuento, ¿no? O los animales que van a encontrar después en las historias por leer, en La Vuelta al Mundo aparecen un montón de animales. Bueno, esos animales, esas palabras, esos nombres de animales se van a incorporar al abecedario. Son nombres conocidos por los chicos, y cuando nosotros los empezamos a agregar, ellos saben lo que dice. Nosotros queremos que acudan a la información de las letras y no a la imagen para tomar la información. Por supuesto que en una primera instancia está bueno que tengan una imagen, pero en la medida de lo posible tratemos que esos carteles sean identificables por lo que dicen y no por el color, por el trazado, por el fondo. Si yo pongo, les doy otro ejemplo, los días de la semana, y yo pongo el lunes en violeta, el martes en rojo, el miércoles en naranja, los chicos rápidamente y todos haríamos lo mismo, no leeríamos y buscaríamos el cartel violeta porque sabemos que ahí dice lunes, cuando tenemos que escribir la fecha. Nosotros no queremos que busquen el cartel porque queremos que sepan que diga lunes porque empieza con la de Luna, o que empieza con la de Lorena, o con la de Laura. Para tratar de llevar esta atención a la letra, es que tratamos de que los fondos sean iguales, el color del formato de la letra, ni más grandes ni más chicos, en la medida de lo posible, ¿sí? Es cierto que tiene muy artesanal el armado del ambiente. Por otra parte, el ambiente, algunas cuestiones pueden estar puestas antes, por ejemplo, los listados de los nombres, es posible tenerlo puesto, un calendario, es posible que esté cuando los chicos... Ahora hay otros que se van a ir construyendo a medida que se avancen. Los días de la semana pueden estar, pero tal vez pueda no estar, por ejemplo, el panel de cumpleaños, que lo van a ir armando con los chicos a medida que van ingresando. Me están apurando, yo voy a intentar de hacer más rápido. La verdad es que les queríamos preguntar muy brevemente cómo ustedes están preparando el ambiente alfabetizador en el aula, o sea, cómo preparan ese aula. Todos sabemos que algo siempre ponemos, aun que sea sencillamente un cartel de bienvenidos, ¿no? Bueno, ¿cómo están preparando? Rápidamente, si leemos 2 o 3 intervenciones, porque no queremos que sea hasta un monólogo no, porque somos varias, pero que seamos las únicas, la verdad, pero bueno, nos corre es mucho lo que queremos ofrecer y poco el tiempo. Les proponemos que nos contesten los que quieran en el chat, cómo preparan el ambiente alfabetizador en el aula para inicio del ciclo, y qué o cuáles consideran de estos carteles que estuvimos charlando recién que no podrían faltar. Bueno, acá Verónica nos dice el abecedario, Ángeles nos dice el calendario, los carteles de cumpleaños. Bueno, vuelven a repetir algunos: abecedario, cumpleaños, calendario. No pueden faltar los nombres de los chicos, nos dice Verónica Alfonso, los carteles de bienvenida. Palabras mágicas, no sé si se estarán refiriendo que a lo mejor escribieron cuentos donde aparecen hechizos y cosas por el estilo, y bueno, y entonces algunas de estas escrituras que son palabras mágicas, bueno, los días, los meses, los nombres de los chicos, bueno, varios dicen los de palabras mágicas. Sí, se nota que... Eso me da el pie para decir algo que tenía que ver con la duración y el cambio de estos carteles, ¿no? O sea, algunos carteles, vuelvo a insistir, van a permanecer durante todo el año o gran parte del año.
Y otros carteles puede ser que aparezcan en un momento porque forman el contexto de aquello que se está llevando a cabo. Por ejemplo, se me ocurren las palabras mágicas y lo junto con el proyecto de brujas que proponíamos nosotras, ¿no? Digo, es muy probable que aparezca todo el entorno y el contexto de los cuentos con brujas, los nombres de los personajes, las palabras mágicas, las fórmulas mágicas, los hechizos, las brujas que conocemos, digo, los títulos de los cuentos que fuimos leyendo. Bueno, es muy probable que todo en ese momento sea un contexto que les dé información para los chicos y las chicas. Pero al mismo tiempo es probable que, pasado un tiempo, avancemos sobre otro proyecto, como puede ser seguir un autor, o estemos leyendo, o estemos investigando sobre animales, o estemos investigando sobre los pueblos originarios, digo, y entonces hay ciertos carteles que se van renovando en función del trabajo que van a realizar los chicos. Y también con esto, vuelvo a insistir con esto de primero y segundo, ¿no? ¿Cierto? Tal vez no aparezcan palabras o cuestiones ya de la ortografía o de cuestiones del lenguaje escrito, lo que nosotros decimos aquellas cosas sobre que los chicos pensaron sobre repeticiones innecesarias, y entonces ponemos un listado de formas de decir o formas de llamar a determinado personaje, porque eso les va a servir a la hora de escribir. Digo, siempre hay una diferencia grado por grado que acompaña un poco este concepto de progresión que veíamos en las planificaciones. Bueno, dicho esto, y muy breve, espero haber sido lo suficientemente clara, le doy la palabra a Lara, que nos va a contar un poquito sobre el nombre propio. Quiero decir una cosita antes que empiece a hablar Lara, porque el chat seguía corriendo, ¿sí? Y con intervenciones en muchos casos de maestros y maestras de grados superiores, y decían, bueno, depende del grado. En cuarto también ponemos frases de, por ejemplo, cuentos que estamos leyendo. Acá estábamos haciendo hincapié en material. Estamos pensando en chicos que tienen que adquirir el sistema de escritura, ¿sí? Comprender el sistema de escritura, su funcionamiento, conocer las letras, y entonces estábamos pensando en materiales como esto, como los días de la semana, los meses del año, muchas de las cosas que ustedes han dicho, que sirven para buscar información acerca del sistema de escritura. Por supuesto que en segundo, tercero, algunos dicen listados de palabras que generen dudas. Bueno, uno va a ir ahí para buscar, por ejemplo, información ortográfica, ¿sí? Pero, digamos, el hincapié que estábamos haciendo en este tipo de escrituras es porque estábamos centrados en primero y segundo y la adquisición del sistema, que es con lo que tiene que ver con lo que va a hablar Lara ahora, que es el trabajo con los nombres, ¿sí? Cosa que no vamos a hacer en grados del segundo ciclo. Bueno, Lari, ahora sí. Bueno, ¿ahí se escucha? Sí. Perfecto. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Retomo entonces desde acá, vamos a tener el último ratito de trabajo sobre esto. Van a ver que, o habrán notado en la planificación anual que presentó Tati hace un ratito, como ejemplo, aparecía en el primer periodo un trabajo cotidiano con el nombre propio. Esta no es una decisión aleatoria, no es casual, y de hecho van a notar también que las propuestas de trabajo con los nombres aparecen en la mayoría de los libros de prácticas del lenguaje y lengua de primer grado. Vamos a ver primero algunos poquitos ejemplos. Ahí se ve, dice, comienzan como Mateo, y la propuesta es, dice, la maestra prepara una cartelera con los cumpleaños, Mateo la leyó y descubrió otros nombres que empiezan como el suyo, y pintar esos carteles que empiezan como Mateo. Al lado dice, lee con ayuda de lo que dicen los chicos, me llamo Tomás y me dicen Tommy, me llamo Ana y me dicen Anita, y propone después que ellos escriban su nombre y su apodo, una actividad que probablemente esté seguida de algún tipo de reflexión, ¿no? Sobre cómo esas dos escrituras, Ana, Anita, se asemejan, en qué se asemejan, en qué se diferencian. En la siguiente diapositiva vamos a ver otros ejemplos, uno que propone que los chicos y las chicas indaguen sobre lo que significa su nombre, y da algunos ejemplos, ¿no? Como soy Alina, un nombre que eligió mi hermana, que quiere decir buena amiga. Y al ladito dice, ya estoy en primero, y propone empezar a
averiguar no solamente ya su nombre, sino otros nombres. Abre el juego a que aparezca la escritura de nombres como el de la docente o el docente de grado, entre otros. Si bien algunos de los nombres que se usan acá son ficticios, vamos a pensar primeramente en un trabajo con los nombres reales del grado. Y dicho eso, nos vamos a meter ahora sí más de lleno en el sentido, ¿no? ¿Por qué proponerles a los chicos y a las chicas un trabajo en torno a la escritura del nombre propio? Tanto la escritura como la lectura del nombre propio, y más tarde de los nombres de otras y de otros, puede pensarse como la puerta de entrada a la participación de las chicas y de los chicos en un montón de situaciones sociales mediadas por lo escrito, una diversidad de situaciones. Por ejemplo, un chico o una chica va a necesitar conocer la escritura de su nombre para firmar un dibujo que hizo, para identificar el guardapolvo que le pertenece, o va a precisar conocer la escritura de otros nombres para hacer alguna anotación organizativa, por ejemplo, registrar quiénes faltaron a la escuela, para armar sus tarjetas de cumpleaños e invitar a sus compañeros y a sus compañeras, para anotar los puntajes de algún juego de matemática. Estas son algunas, entre muchas otras situaciones, que también se caracterizan por tener un propósito social bien claro. Ferreiro y Teberovsky, vamos a usar una cita de ellas, se refieren al nombre propio como la primera forma escrita dotada de estabilidad, y como el prototipo de toda escritura posterior. Podemos pensar que para aquellos y aquellas que todavía no saben escribir su nombre, este aprendizaje constituye no solo un primer repertorio de letras conocidas, sino también el conocimiento de una forma escrita que significa algo, ¿no? Ahí dice algo. Y por otro lado también es probable que quienes ya conozcan o hayan ya memorizado la escritura de su nombre, en un principio no logren hacer un análisis de las partes que componen ese nombre, ¿no? Para poner un ejemplo sobre esta idea, un nene que se llama Facundo y ya memorizó esta forma gráfica de su nombre y puede escribirla, probablemente al principio no pueda señalar qué partecita de esa escritura dice Facu. Y para estos chicos y estas chicas puede resultar interesante participar de propuestas que incluyen las escrituras de nombres de sus pares, las escrituras de sus apodos, como veíamos hace un ratito en el ejemplo de la diapositiva anterior, porque esto, además de, ¿no?, empezar a comparar el nombre con el apodo, empezar a conocer otros nombres del grado, abre un repertorio mayor de letras, de hecho probablemente casi todas las del alfabeto, y permite también comenzar a meterse en esas palabras para realizar un análisis de las partes que la componen. Si quiero escribir Facu, no uso las mismas que para escribir Facundo. ¿En qué situaciones surge la necesidad de realizar este análisis? Bueno, hay múltiples situaciones, vamos a pensar en algunos ejemplos, ¿no? Pero al participar de situaciones en las que las chicas y los chicos tienen que argumentar cómo saben que allí dice determinado nombre y no otro, al reparar en similitudes y diferencias entre la escritura del propio nombre o la escritura del apodo, en algunos casos el apodo será más largo que el nombre, como es Anita con Ana, o será más corto, como es el caso de Facu, e incluso más adelante, cuando tengan que distinguir nombres que se parecen, porque empiezan o porque terminan con la misma letra, va a ser necesario meterse a analizar un poquito más para decidir dónde dice cada uno, ¿no? Si comparo Francisco con Federico. Estas son solo algunas de las situaciones posibles, pero que parten de los nombres para adentrar a las chicas y a los chicos en situaciones de reflexión acerca del sistema de escritura, que es un poco a lo que nos estamos dedicando en esta jornada, ¿no? A pensar en este primero o segundo grado, y por eso el trabajo con los nombres. Ahí se ve en pantalla, bueno, algunas de las situaciones de trabajo con los nombres que podrían plantearse en un primer periodo de primer grado. Una de ellas es leer el propio nombre entre otros nombres. Por ejemplo, en el marco de un juego, de una situación lúdica en el que aparezcan los nombres distribuidos en los asientos del aula y ellos tengan que encontrar el suyo para saber dónde sentarse, porque se mezclaron todos los nombres. También otra de las situaciones es pasar a escribir
sus nombres en el cartel que indica las fechas de cumpleaños del grado, y en el abecedario del grado podría ser también, según la letra que corresponda. Jugar a la lotería de nombres como forma de empezar a reconocer otros nombres del grado. Indicar quiénes están presentes y quiénes se ausentaron ese día, buscando entre el listado de los nombres aquello que sea necesario ubicar en una o en otra columna, ¿no? Esto puede realizarse en un cartel del aula, ¿no? Tomando lo que veníamos trabajando del ambiente alfabetizador, puede ser un cartel que esté todo el año, en el que de manera cotidiana vaya tomando los distintos chicos y distintas chicas la tarea de ubicar en cada columna quienes están presentes ese día y quienes están ausentes, y tengan que para eso decidir cuál es el nombre de aquellos chicos que se ausentaron ese día. Otras situaciones posibles pueden ser repartir los cuadernos de comunicaciones a los compañeros y a las compañeras, que también puede ser una tarea rotativa, o repartir los libros para aprender, si ya tienen alguna etiqueta donde diga a quién pertenece cada uno de esos libros. Firmar sus propias producciones, firmar sus trabajos, colocar nombres en los percheros, elaborar un listado de ayudantes o de encargados. Hay un aspecto, luego de haber mencionado todas estas situaciones, que es importante tener en cuenta al momento de llevar adelante estas propuestas. Si bien algunas tienen como cierto carácter más lúdico, o se pueden plantear en principio como un juego, como esto de, bueno, buscar dónde dice mi nombre para sentarme, o buscar quién faltó. Después de esa propuesta, es importante pensar en momentos de reflexión donde se retome algo de lo sucedido, ¿no? Para discutir en el grado. Por ejemplo, si cuando buscaban dónde sentarse se confundieron María y Martín, que justo empiezan igual, o se confundieron o dudaron, o vimos a uno que entrecerraba los ojos para ver cuál era su asiento, eso puede traerse a reflexión posterior para pensar, bueno, ¿por qué habrán dudado ellos? ¿Por qué ¿no? Escribimos los nombres en el pizarrón, y por qué será que María y Martín dudaron? ¿Cómo nos damos cuenta dónde dice cada nombre? O en el mismo sentido, si se faltó a la escuela Juan Pablo, la docente puede poner el nombre de Juan Pablo al lado de Juan Manuel y al lado de Juana, y preguntarles a los chicos y a las chicas cuál es el nombre de ese niño que faltó y cómo se dan cuenta, ¿no? Dónde dice Juan Pablo entre esos nombres. Otro aspecto a tener en cuenta es que en determinado momento de primer grado, o en los inicios de segundo grado, ¿no? Puede ser que haya gran parte del grado que ya conozca las escrituras de los nombres de sus pares. Y en ese sentido se vuelve necesario tomar una decisión didáctica acerca de la propuesta que se venía llevando adelante de manera cotidiana. Revisarnos si seguimos proponiendo que de manera rotativa todos los chicos se ocupen, todas las chicas se ocupen de pasar la lista de presentes y ausentes, o le pedimos a un grupito fijo que se ocupe de tomar la asistencia diaria y saben que tiene esa tarea. Y en este caso, la docente o el docente elegirá cuáles son aquellos chicos o aquellas chicas que todavía esto les resulta desafiante. Nos queda un ratitito, pero vamos a detenernos en la idea bueno, en estos inicios, en pensar cómo relevar los puntos de partida de esos chicos y de esas chicas que recibimos en el aula. Van a ver que la planificación, también con la que trabajamos hace un ratito, no hacía referencia al primer periodo del año como un momento de repaso o un momento de diagnóstico, sino que empieza directamente con una propuesta de trabajo. Durante estas primeras semanas de trabajo, en el marco de estas situaciones planificadas, bueno, la propuesta es relevar cuáles son los conocimientos que las chicas y los chicos traen en relación con la lectura y con la escritura. Entonces, no se trata de un periodo en el que solamente se recupera o se repasa lo trabajado en el año anterior, sino que supone nuevas situaciones de enseñanza a partir de las cuales relevar estos estados de conocimiento que permitan a las maestras, a los maestros, tomar decisiones, ¿no? En torno a lo que van a enseñar, y al mismo tiempo contar con ese relevamiento de saberes permite ir monitoreando los avances, ¿no? De dónde parten y, bueno, qué avances van logrando a lo largo del año en los aprendizajes. En primer grado,
puntualmente, también es importante conocer el punto de partida de las niñas y de los niños en relación con el sistema de escritura, para ofrecer situaciones que se ajusten lo mejor posible a estos saberes y para promover que avancen en la adquisición del sistema de lectura y de escritura. El sistema de escritura, quise decir. Las situaciones de enseñanza que se plantean, que venimos viendo en relación al nombre propio, constituyen una forma posible de relevar esto que los chicos y las chicas saben. Es una entre otras, pero tomando este recorrido que venimos haciendo, la docente o el docente puede buscar distintas maneras de llevar adelante esta evaluación inicial. Por ejemplo, pedirles a los chicos y las chicas que escriban su nombre en una hoja, guardar esas primeras escrituras, ¿no? Que permiten comparar también quiénes entraron a primero ya sabiendo escribir su nombre, quiénes todavía no, quienes reemplazaban algunas letras por otras, o invertían las letras. Bueno, ese primer relevamiento de los estados de conocimiento de los chicos y las chicas de primero. Podría también registrar en su propia grilla, en su propia carpeta, quienes encuentran los nombres de sus pares en alguna primera actividad de lotería de nombres, o de búsqueda de asientos, o de búsqueda de presentes y ausentes, y de qué estrategias se valen esos chicos y esas chicas para decir, bueno, ahí dice Juan Pablo y no dice Ana, o ahí dice Juan Pablo y no dice Juan Manuel, entre otras situaciones posibles. Entonces, estas propuestas que se enmarcan en el recorrido de trabajo cotidiano con los nombres, son también propuestas que nos permiten relevar los conocimientos que las chicas y los chicos traen. En segundo grado, ¿no? Ahí dice, ¿no?, que en primer grado nos referimos a la escritura y a la lectura del nombre y otros nombres. Ya en segundo grado se complejiza un poquito este relevamiento, y es importante que incluya otras cuestiones, ¿no? Para nombrar algunas, que incluya la escritura de palabras de un mismo campo semántico, que esas palabras contengan sílabas directas, sílabas complejas, que no sé, entre otras propuestas de relevamiento puede ser pedirles a los chicos y a las chicas que escriban textos breves en función de algún cuento que conozcan del año anterior o de sus primeros días, que escriban el estribillo de alguna canción que conocen, o de una copla, o que escriban una adivinanza, y en el mismo contexto proponerles situaciones de lectura para relevar en segundo grado cuáles son esos conocimientos sobre el sistema de escritura que los chicos y las chicas traen. Bueno, con esto fuimos rápido para llegar. Paso la palabra a Silvia y me despido. Silvia está silenciada. Gracias por avisar, Lara. Antes de ceder la palabra a Mirta Castedo, para los que fueron llegando más tarde, les avisamos al inicio de la jornada que en estos últimos 15 minutos, más o menos, o 20 que nos quedan, Mirta, que además que la citamos hoy como bibliografía, dirige en el Infot una actualización académica, ¿sí? Sobre la enseñanza de la lectura y la escritura en la escuela primaria, y hoy nos viene a hablar de algunas de estas propuestas formativas porque está abierta la inscripción. Nos parece que, bueno, que es una propuesta muy interesante. Aquí nosotros en los tramos hacemos propuestas muy acotadas y nos asomamos a algunos temas que no tenemos oportunidad de profundizar, y en cambio estas actualizaciones son oportunidades para profundizar. Entonces yo cierro, ¿sí?, la jornada de hoy diciéndoles que nos vemos la semana que viene en este mismo horario. Vamos a trabajar allí con la planificación en tercero y cuarto grado. Vamos a tomar un poco de la articulación de tercero y cuarto en el área y nos vamos a centrar en propuestas de lectura. En tanto que en el último encuentro, que les comenté ya que era para tomar quinto, sexto, séptimo, nos íbamos a centrar un poco en el análisis de la planificación de propuestas de escritura relacionadas con lo que se lee. Bueno, les agradezco muchísimo a todos y todas y les cedo la palabra a Mirta.
Muchas gracias, Silvia. Ante todo, muchísimas gracias a la Dirección de Primaria por permitirnos este espacio para contarles a las y los docentes de Argentina en qué consiste la propuesta formativa en lecturas y escrituras del Infod en la otra parte, es decir, además de estos tramos, hay más propuestas de formación, como decía Silvia, para profundizar en todas las cosas que fueron presentadas aquí hace un momento, y en otras también que serán objeto de próximos encuentros. Bueno, como les decía Silvia, yo coordino esta propuesta, somos muchos docentes los que participamos en ella. Todas las propuestas del Infod, la siguiente, por favor. Todas las propuestas del Infod son gratuitas y a distancia, como esta, como la que estamos transitando aquí. Todas tienen certificación nacional, y después de esa certificación nacional, cada jurisdicción decide qué puntaje otorgar, y en las que me voy a referir, un elemento importante que fue acordado con la Dirección de Primaria cuando iniciamos el trabajo conjuntamente el año pasado, fue que se dirigieran a todos los grados y o años de la escolaridad primaria. Siguiente placa, por favor. En este momento están abiertas 3 propuestas. Una es la actualización académica en enseñanza de la lectura y la escritura en la escuela primaria, y las otras 2 son 2 tramos a los cuales me voy a... Perdón, 2 trayectos, no tramos, 2 trayectos formativos a los cuales me voy a referir a continuación. Siguiente, por favor. Ante todo, en todas estas propuestas formativas, nosotros estamos muy orgullosos y orgullosas de que todo lo que las compañeras han mencionado y muchas otras situaciones de enseñanza para cubrir otros contenidos de la escolaridad primaria que seguramente van a mencionar en los próximos encuentros, todo está documentado en experiencias que han sido sistematizadas y no pocas investigaciones didácticas que están también, donde están también documentadas las prácticas, y en consecuencia nuestros materiales, es decir, lo que ustedes van a encontrar al inscribirse en un curso del Infod sobre lectura y escritura, lo que van a encontrar son muchísimos registros de clase que pueden ser analizados, muchísimos videos. Estas imágenes están tomadas de muchos de los videos que están dentro de los materiales donde uno puede ver la clase de un colega, muchísimos pizarrones, enormidad de escrituras de niños que pueden ser analizadas, y en algunos casos hasta entrevistas a algunos niños para entender mejor algunas cuestiones. Es decir, el aula y la escuela está en el centro de la formación, lo cual no excluye que en muchas oportunidades necesitamos recurrir a conocimientos lingüísticos, literarios, de literatura infantil, de la otra literatura, de la literatura en general, para construir criterios que permitan que esas investigaciones y esas experiencias que se ofrecen en las páginas de las clases, en las páginas virtuales de las clases, puedan ser comprendidas cada vez por más docentes, puedan construir criterios para reconstruirlas en sus propias aulas, para sus propios alumnos, en sus circunstancias, en interacción con los libros de texto, siempre con esta idea que mencionaban las compañeras de que son nuestros criterios didácticos lo que comanda la elección tanto de los libros como lo que voy a tomar de la formación para mis chicos. Tengo un segundo orgullo, que es que no siempre la Dirección Nacional tiene una línea de formación tan coordinada con la formación propiamente dicha. Es decir, el segundo orgullo es que no hay nada de lo que se mencionó en este encuentro que no esté contemplado dentro de la formación con los mismos criterios, con la misma manera de encarar la enseñanza. Y eso a veces no es tan fácil de conseguir. La experiencia indica que las buenas intenciones no alcanzan. Por suerte, este es un momento de nuestro Ministerio Nacional donde Dirección de Primaria y la formación del Infod van exactamente en la misma línea. Siguiente, por favor. La actualización se inició el año pasado
hay una corte que empezó el año pasado, ahora va a cursar el quinto módulo y final, y nuevamente está abierta la inscripción a la actualización para docentes de primaria y docentes de superior. La duración es de 1 año, se cursan de dos módulos por trimestre, de manera que este año se pueden completar los 5 módulos. Siguiente, estos 5 módulos son sobre lecturas en el ámbito literario, que es Literarias 1, como lo llamamos nosotros, y sobre escrituras en el ámbito literario, que es Literarias 2. Ahí van a encontrar, como decía al principio, situaciones de trabajo, análisis, producciones de niños, etcétera, para toda la escolaridad, algunas más centradas en poesía, otras centradas en seguimiento de personajes, otras centradas en algunos textos que son específicos para niños chiquitos, como mencionaban las chicas, sobre estructuras acumulativas, encadenadas, etcétera, y otras todas basadas en investigaciones. Para chicos más grandes, por ejemplo, hay una clase que es exclusivamente dedicada a escritura de relatos policiales, basada en 2 investigaciones sobre escritura de relatos policiales con chicos en sexto. Hay 2 módulos que son optativos sobre lecturas y escrituras en naturales y en sociales, es decir, se puede elegir uno u otro por esta transversalidad que tiene la lectura y la escritura. El 4.º módulo está dedicado a sistema de escritura, situaciones e intervenciones para centrar a los niños en el sistema de escritura, es el módulo de alfabetización inicial. Y por último, bases y principios político-pedagógicos, es el módulo en que nos metemos con las cuestiones de política educativa y de política institucional que atraviesan la enseñanza, léase promoción, acreditación, repitencia, criterios de progresión, es decir, todas las cuestiones institucionales de la lectura y la escritura. Como les decía, está abierta nuevamente la actualización, se puede cursar completa, también podrían cursar los 2 como curso independiente, lecturas y escrituras en el ámbito literario 1, o lecturas y escrituras en ciencias naturales, y si les gusta, en el segundo trimestre pueden incorporarse a la actualización o hacer otro curso suelto. Siguiente, por favor. Salimos este año también con 2 trayectos nuevos. Vimos que un curso para alfabetización inicial era realmente insuficiente, y entonces decidimos que hubiese un trayecto específico de alfabetización inicial. Un trayecto quiere decir 3 cursos, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, pero los docentes pueden tomarlo de manera independiente, pueden tomar 2, pueden tomar 1, pueden hacer los 3. Los 3 son sobre lo mismo, sobre la alfabetización inicial, y van el primero sobre la lectura, el segundo sobre la escritura, y el tercero va sobre cómo trabajar con chicos que por diversos motivos no completaron el proceso de alfabetización inicial en la unidad pedagógica. Y entonces, bueno, lógicamente no es lo mismo alfabetizar a un niño en primero que alfabetizarlo en quinto. Es una situación completamente diferente, requiere de dispositivos institucionales diferentes, y esto lo tocábamos en el curso, pero dijimos no, esto tiene que ser objeto de un curso en particular. Salimos ahora entonces con el de lectura, y como les decía, bueno, este es como todos, absolutamente gratuito y a distancia, dura 3 meses, todos los cursos duran 3 meses, la actividad se desarrolla durante 8 semanas seguidas, después hay unos tiempos de recuperación para quien lo necesite, y este lo pueden hacer también los compañeros de inicial, además de primaria y superior. El siguiente trayecto es un trayecto sobre varias cosas, siguiente por favor, sobre varias cosas que nos quedaron en el tintero en la actualización. Decidimos tomar algunas cuestiones que están presentes en la escuela, porque en todas las escuelas se enseña a narrar, porque en todas las escuelas se enseña ortografía, porque en todas las escuelas se enseña sustantivo, adjetivo y verbo,
pero sobre las que hay mucho que decir, porque en los últimos años se ha realizado mucha experiencia y mucha investigación sobre cómo enriquecer estas prácticas. Salimos ahora en este primer trimestre con un curso sobre narraciones, donde el foco está puesto en el proceso de escritura, en fortalecer las relaciones entre lectura y producción de narraciones, en trabajar sobre cómo trabajar justamente las planificaciones de los textos sin que planificar se transforme en un encorsetamiento de la escritura, y en cómo trabajar las revisiones de los textos sin que los chicos las rechacen porque son aburridas, porque no quieren volver sobre el texto, porque no quieren volver a hacer lo mismo, etc. Ese curso va entonces sobre fortalecer la enseñanza de la escritura de narraciones. Y tenemos la expectativa de que al entender mejor cómo podemos hacer con la escritura de narraciones, también eso ilumine la escritura de otras tramas, ¿no? El segundo curso que pensamos para el segundo periodo, para el segundo trimestre, es sobre ortografía, otro contenido sobre el que también siempre se enseña en la escuela, pero que tenemos posibilidad de profundizar, y la intención es profundizar. Y el tercero es un enorme desafío porque dijimos, vamos con uno de los difíciles, el verbo. A ver, el verbo, en rigor, sobre el verbo se puede reflexionar desde primer grado, y hay muchísimo para enseñar y para aprender, y es una categoría gramatical, como todas las categorías gramaticales, muy potente, sobre la que la reflexión puede ir por muchos caminos. Entonces dijimos, tomemos una que seguro se enseña en la escuela, porque seguro en segundo ciclo el verbo es objeto de enseñanza. Revisemos nuestras prácticas de enseñanza sobre esto y veamos qué otras cosas se pueden hacer en coordinación con la escritura. Este trayecto está destinado a primaria y superior. Siguiente, por favor. Bueno, inscribirse en el Infod suele ser un chino. No es fácil encontrar a dónde inscribirse. Entonces les voy a decir, para quienes tengan interés en inscribirse en la actualización, ahí está la dirección, pero es imposible ser dictada. Les digo que si ustedes ponen en el buscador directamente actualización, enseñanza de la lectura y la escritura en la escuela primaria, Infod. Actualización, enseñanza de la lectura y la escritura en la escuela primaria, Infod. Inmediatamente el buscador las va a llevar a la información sobre esta actualización. Bajan y abajo, haciendo correr la página, dice inscripción, e inmediatamente pueden ingresar a la inscripción si están logueados a Conectar Igualdad, si no tienen que pasar por el paso que la plataforma los va a guiar de inscribirse en Conectar Igualdad. De esa manera entran a la inscripción a la actualización. Para los cursos es un poco más fácil entrar a la página de inscripción de cursos. Simplemente la página es infod.educacion.gov.ar/cursos. infod.educacion.gov.ar/cursos. Ahora bien, una vez que entraron ahí, hay cientos de cursos. Entonces, si les interesa el curso de lectura de alfabetización inicial, tienen que poner esa sigla que está ahí, TAIL 01, Trayecto Alfabetización Inicial Lectura 01, TAIL 01, y van a entrar a nuestro curso. Si ponen simplemente alfabetización inicial, van a encontrar otros cursos de alfabetización inicial en otras perspectivas didácticas. Ustedes pueden decidir cuál quieren hacer, pueden leer y entrar y leer la información sobre los distintos cursos. Si el que les interesa es este, va con esa sigla. En el buscador ponen eso. Si les interesa el de narraciones, todo el trayecto, el segundo trayecto, que incluye el de narraciones, está más destinado más a tercero en adelante, ¿sí? Si les interesa eso otro, ponen TLSE, Trayecto Lenguaje Sistema de Escritura, TLSE 01, y van a encontrar el curso de narraciones. Si no, buscan uno por uno, pero les insisto, son cientos, se van a perder.
Es uno de los problemas que tenemos, cómo encontrar cómo inscribirse. Mirta, Virginia estuvo ayudando con eso y estuvo poniendo en el chat los links. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Y si no, a ver, siguiente placa, cualquier duda, si no lo encuentran, si tienen dudas, si quieren preguntar algo, hay una dirección de Infod que les aseguro que los compañeros responden, actualizaciones@infod.edu.ar, ¿sí? A veces se tardan un poquito en responder porque imagínense que en este momento hay miles de personas haciendo preguntas. También les comento que el curso de lectura se acaba de llenar el cupo, llegó a 3000 y se llenó el cupo en el curso de lectura, y también se acaba de decidir eso, a la mañana estaba abierto, al mediodía me avisaron que se llenó, y a la tarde me avisaron que reabrieron para 2000 más. Pero yo calculo que esas 2000 este fin de semana se llena. O sea que si tienen interés, háganlo este fin de semana porque se va a volver a llenar. El de narraciones no, porque lo hemos empezado mucho menos. Sí. No, que acá una persona pone en el chat, Belén Leal, dice que el curso de alfabetización inicial está completo. Dice, ¿será que más adelante se abrirá otra comisión? El curso de alfabetización inicial esta tarde volvieron a abrir el cupo, porque se completó el cupo y esta tarde decidieron reabrir para 2000 personas más. Entonces, seguramente si entra mañana a la mañana va a poder. Bueno, Belén, apúrate. Levántate temprano y anotate. Otro detalle, a ver, en la actualización se pueden inscribir todas las provincias menos Cava, porque Cava no adhirió a la actualización en su conjunto, porque bueno, ellos tienen la Unicava. Pero pueden hacer los dos cursos sueltos, y también pueden hacer los trayectos como cursos sueltos. Lo que no sabemos es, y no podemos garantizar desde Nación, es si eso les va a dar puntaje o no. Eso tienen que saberlo, pero inscribirse se pueden inscribir en los cursos por separado. Sí, generalmente los cursos separados en las juntas de clasificación dan puntaje, pero lo que vos dijiste, en la ciudad de Buenos Aires, como no adhirió a esta actualización, no se pueden inscribir y no les daría ningún puntaje. Claro. La carrera no se pueden inscribir, a los cursos sueltos sí se pueden inscribir. A la carrera, inscribir. claro. Los cursos sí, claro. Sí, a los cursos sí. A los cursos sí, que son lecturas y escrituras en el ámbito literario 1, lecturas y escrituras en ciencias naturales, este trimestre, ¿no? El de lectura en la alfabetización inicial y el de narraciones. Esos 4 están disponibles para todo el país, incluido Cava. La actualización para todas las provincias, pero no para Cava. Sí, acá Virginia nos hace una acotación que dice que podrán cursar 2 propuestas en forma simultánea. Sí. Dice, les recomendamos seleccionar las propuestas más afines a su desempeño. Dice, este año se ofrecen cursos durante los 3 trimestres. En mayo y septiembre se abrirán nuevamente las inscripciones, que solamente se pueden anotar a 2 propuestas por bimestre. Sí, y hay infinidad de cursos, para primaria hay otras propuestas en las áreas también. Claro. Yo hablo de las mías, pero hay en las otras áreas de claro, porque además este encuentro es sobre lectura y escritura, ¿no? Claro, pero eso lo tiene que tener en cuenta alguien que a lo mejor se anotó en 2 propuestas de matemáticas, ya no se puede anotar allí. Por supuesto. Y también podría elegir anotarse en alguna de estas y en una de matemática, o en una de naturales, o en una de tecnología, de ESI, etc. Perfecto. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno. Cumplí con el tiempo, ¿eh? Muy bien. Una última pregunta. Alguien pregunta por educación especial, si sirve para educación especial. A ver, se puede anotar cualquier docente que esté en ejercicio. Los de educación especial también. También. Lo que pasa es que el Infod no puede garantizar, y el Infod va a certificar, pero no puede garantizar qué puntaje le va a dar la provincia a una persona que se desempeña en especial. No lo sabemos, porque cada provincia toma sus decisiones.
Claro. Sí sabemos que a los que se desempeñan en primaria, en superior y en el caso de lectura en inicial, a esos puntajes se les da. ¿Cuánto es decisión de cada provincia? Eso es decisión de cada provincia. Acá me avisa Virginia, que eso es una buena noticia para los que están cursando los tramos, que ahora también hay una disposición y que por lo tanto los que hagan la evaluación y obtengan la constancia van a recibir el certificado con código QR para poder acceder a puntaje por 15 horas de cada tramo, que eso también, como recién dijo Mirta, qué puntaje tiene un curso de 15 horas o un tramo de 15 horas, eso lo tienen que averiguar en cada una de sus jurisdicciones, porque eso es variable, ¿sí? Bueno, ¿algo más, Mirta? No, ¿Terminamos muchísimas acá? gracias. No, Por bueno. demás me han dado tiempo. Bueno, nos vemos entonces el viernes que viene a las 18 en nuestra segunda jornada, donde también va a participar Primaria Digital en esa jornada. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos el viernes próximo.